Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Gómez y hoy les voy a hablar sobre las transmisiones flexibles. Entre las que tenemos presentes son las correas, los cables, las bandas y las cadenas. Para dar una breve introducción de lo que son las transmisiones flexibles, tenemos que son elementos mecánicos que son encargados de transmitir potencia generalmente en largas distancias. Estos, cuando se emplean estos dispositivos, estos por lo general sustituyen engranajes, ejes, grupos de cojinetes, entre otros, ya que esto nos hace muy importante en su conocimiento, porque esto nos va a ayudar a reducir costos y tiempo de instalación, tratando de colocar otros elementos que no son necesarios. Y también se hace la instalación mucho más sencilla. Y son elásticos y además de una gran longitud. De modo que son muy importantes, ya que estos se encargan de absorber choque o unas cargas de choque, y son buenos en cuanto a su amortiguación de las fuerzas vibrantes. Aunque esta ventaja es importante en lo que concierne a la vida de una máquina motriz, el elemento de reducción de costos suele ser el factor principal para seleccionar estos medios de transmisión de potencia. Esto quiere decir que es más económico seleccionar una transmisión flexible que una transmisión mecánica como un piñón o un engranaje. Ahora comenzaré hablando con uno de los más importantes mecanismos de transmisión flexible, que son la transmisión por cadena. La transmisión por cadena es dentro de las transmisiones flexibles mecánicas, es en los que el elemento, o sea, que se conjuga el elemento motriz de máquina movida, se encuentra como una de las más utilizadas, como previamente lo mencioné, para transmitir potencia, igualmente a largas distancias y de forma eficiente, de forma sincrónica o con un sincronismo entre el elemento motriz y la cadena. Y estos poseen una misma velocidad angular entre estos mismos vinculados. Y estos normalmente se utilizan cuando la demanda de tracción se requiere grandes cargas de tracción. La transmisión por cadena está compuesta por una unidad motriz, una rueda dentada, por así decirlo, motriz, por una o varias ruedas conducidas en un tramo de cadena unido por ambos extremos, que engranan sobre las ruedas dentadas. Normalmente son los piñones. La flexibilidad en este sistema está garantizada con la cadena, la cual consta de eslabones unidos entre sí con pasadores, y así se puede fácilmente determinar el tamaño que nosotros deseamos con solamente desacoplar un eslabón con otro, y así poder ajustar y tener un buen ajuste que necesitemos. Y así también seleccionar la flexibilidad que también nosotros requeriremos. La transmisión por cadena consta de una cadena y dos ruedas dentadas, generalmente, la grande y la pequeña. La rueda de estrella, ruedas dentadas o sprockets, una de las cuales es conductora y la otra es conducida. Las transmisiones por cadena tienen una gran utilidad en las máquinas de transporte, como las que nosotros conocemos cotidianamente, como lo que son las bicicletas, los automóviles, las motocicletas, entre otros. También en las máquinas agrícolas, en transportadoras, en equipos industriales, etc. Algunas de las ventajas que estas presentan, las transmisiones de cadena flexible, suelen ser comparadas con otras transmisiones de enlace flexible, como las transmisiones por correa y polea. Una de las características importantes de las transmisiones por cadena es que las dimensiones exteriores son menores, existe ausencia de deslizamiento, por lo general es para poder realizar tracción y que no pele o que no tenga un fallo ahí en el desplazamiento. Es muy alto el rendimiento, tiene una pequeña magnitud de carga sobre los árboles,
y se puede o tiene la posibilidad de cambiar con facilidad su elemento flexible como la cadena, como previamente yo lo mencioné, que se puede desacoplar los eslabones y puede retirarse o agregarle más componentes a la cadena, agrandándola o estrechándola un poco más. En cambio, las transmisiones por cadena se les reconoce inconvenientes o que generan problemas porque pueden ser muy ruidosas, como son lo contrario a las cadenas, y requieren de una lubricación adecuada para que éstas no sufran en sus elementos, sean los dientes o la cadena. Ahora, para hablarles un poco más dentro, un resumen de lo que serían las transmisiones por cadena, existen, según su uso, estas se clasifican en tres. Estas se clasifican en cadenas de carga, cadenas de tracción y cadenas de transmisión de potencia. Las cadenas de carga, estas son empleadas normalmente para transporte de cargas, como dice su nombre, para la redundancia, para suspender, elevar o trasladar cargas o bajarlas. Estas son empleadas predominantemente en máquinas elevadoras, como los cangilones. Estas trabajan con varias velocidades y grandes cargas, o sea que se emplean para mucha fuerza. Son construidas con eslabones simples y generalmente redondos o de brida sencilla. Existe también, como previamente lo mencioné, las cadenas de tracción. Estas son empleadas para mover cargas en las máquinas transportadoras. Trabajan con velocidades medias, desde 2 hasta 4 metros por segundo. En la fabricación, estos se emplean eslabones de pasos largos, usualmente entre 50 y 1000 milímetros. Y entre una de las más importantes se encuentran las cadenas de transmisión de potencia. En estos accionamientos, la cadena y la rueda dentada son usadas como engranajes flexibles para transmitir torque desde un eje de rotación a otro. Ese es como el ejemplo de la bicicleta. Estos generalmente son empleados eslabones pequeños y con gran precisión en las uniones. Estos son pasos aproximadamente de 4 y 13.5 milímetros y su principal objetivo es reducir cargas dinámicas y con pasadores resistentes para que estos no rompan y que sean resistentes al desgaste para asegurar una conveniente duración. Ahora, como segundo mecanismo de transmisión flexible, les voy a hablar sobre lo que serían las correas, transmisión por correa. Estas, muy parecidas a la de cadena, estas consta de una cinta colocada en tensión sobre 2 poleas, una polea motriz y la otra que es la que es desplazada o movida. Al moverse la cinta o la correa, como estamos trabajando en esta, transmite energía desde la polea motriz, la que se mueve, hasta la que es movida, por medio de rozamiento entre la correa, que sufre entre la correa y las poleas. Como podemos comprender, la transmisión por correa, esta significa o se clasifica dentro de las transmisiones mecánicas con movimiento de rotación, que estas emplean como fundamento básico para darle continuidad a un movimiento. Las transmisiones por rozamiento, como son las de correa, con un enlace flexible entre el elemento motriz y el movido, estas particularmente le permite y tiene algunas ventajas que posibilitan recomendar las transmisiones por correa en uso específico, como son la posibilidad de unir el árbol conductor al conducido a distancias relativamente largas. Esta es una de las ventajas principales y las cuales se usan las transmisiones por correa. Su funcionamiento es suave, no produce ruido generalmente y no tiene choques o algún impacto. Las ventajas o uso que se le dan a las correas, la transmisión de correa, su diseño es sencillo, no es complejo de realizar y el costo inicial de adquisición o producción es relativamente bajo, parecido al de la cadena. Y como inconvenientes de realizar o contener este tipo de transmisión, de diseñar, es que posee grandes dimensiones exteriores, es inconstante la relación de transmisión cinemática debido al deslizamiento elástico. Esto normalmente va a variar. Por lo general, uno debe de colocar unos tensores para que periódicamente el encargado de la máquina esté chequeando y
pendiente de estar tensando la correa cuando ésta se expande. Grandes cargas, esta tiene grandes cargas sobre los árboles y apoyos, y por lo consiguiente es considerable o se considera una gran pérdida de potencia por fricción, y la vida útil de las correas es muy baja. Eso es lo único malo, que hay que estar adquiriendo correas, porque estas se rompen o se desgastan, y esto disminuye la fricción y se pierde la potencia. ¿Cómo clasificamos las correas, las transmisiones por correa? Estas se clasifican gracias a la flexibilidad del elemento de tracción. La transmisión por correa admite una disposición relativamente arbitraria, de acuerdo a los ejes de las poleas conductoras y conducidas. Es un variado número de poleas en la transmisión. Una forma de clasificar la transmisión por correa generalmente está basada en el esquema o disposición de las poleas y correas en el accionamiento. Entre las correas principales que podemos utilizar o que podemos nombrar son las correas planas, las correas trapezoidales o las correas famosamente llamadas en B, las correas redondas, las correas eslabonadas, las correas dentadas y las correas nervadas o polibé. Como otro elemento mecánico o elemento de transmisión que podemos hablar es las bandas. Las bandas, estas se utilizan ordinariamente o generalmente para transmitir potencias entre dos ejes paralelos. Por lo general estas se usan en los transportadores de banda, transportadores de alimentos, de productos, entre otros. Los ejes deben estar situados a cierta distancia mínima. Dependiendo del tipo de banda a utilizar, estas van a trabajar. Una de las características principales de las transmisiones de banda son las siguientes. Estas pueden utilizarse para grandes distancias entre centros, y a su vez también debido a su efecto de deslizamiento o de desplazamiento entre ellas y estirado que se producen en las bandas cuando se realiza este movimiento, la razón entre las velocidades angulares de los ejes no es constante ni exactamente igual. La razón entre los diámetros de las poleas. Cuando se utilizan las bandas planas, pueden obtenerse acciones de embrague si se pasa la banda de una posición libre por fuera de la polea, de la polea de fuerza. Cuando se emplean las bandas en B, o trapezoidales, es posible obtener alguna variación de acuerdo a la relación de la velocidad angular. Si se emplea una polea menor con los lados de carga de resorte, por lo tanto, el diámetro de la polea es función de la tensión de la banda. Esto quiere decir que puede modificársele cambiándole la distancia entre centros. Generalmente es necesario algún ajuste de esta distancia cuando se utilizan las bandas. Como previamente lo dije, es necesario que el operario esté pendiente y pueda tensar la banda porque estas se van a expandir. El ejemplo de las poleas escalonadas es un medio económico para cambiar la relación de la velocidad. Entre los principales tipos de banda o de transmisiones por banda, podemos nombrar los siguientes: las bandas planas, las bandas en B o trapezoidal, y las bandas B eslabonadas. También podemos nombrar los tipos de bandas sincronizantes. Las bandas planas estas están hechas de cuero curtido con corteza de roble o de tela. Estas, como algodón o rayón, están impregnadas de caucho y hule para que estas sean resistentes. Tienen su mayor aplicación donde las distancias entre centros son bastante grandes, debido a que la acción de embrague que pueden obtenerse y a su adaptabilidad a distancias relativamente grandes, estas son muy útiles en instalaciones de transmisiones de potencia o grupos de máquinas. Las bandas en B o de sección trapezoidal están hechas de tela y cuerda, generalmente de algodón o de rayón, como las principales que nombramos, las bandas planas, impregnadas con caucho y hule. A diferencia de las bandas planas, las bandas en B pueden trabajar con poleas más pequeñas y a distancia de centros más cortos. Las bandas B eslabonadas
Esta se compone por un gran número de eslabones. Esta, a diferencia de las dos anteriores, las bandas en B y las bandas planas, esta se puede recortar o se puede graduar de acuerdo a la distancia que nosotros la necesitemos, se puede ajustar y es más útil para nuestro trabajo. La banda sincronizante. Esta banda es una banda patentada, hecha de tela impregnada de goma o caucho y de alambre de acero. Está provista de dientes que se ajustan a las ranuras formadas en la periferia de la polea y no se estiran ni resbalan. Es una de las más eficientes, pero es una de las más costosas. Estas transmite potencia con relación constante de acuerdo a la velocidad angular que ya trae la fuerza motriz y de acuerdo a que sea dentada, esta proporciona varias ventajas sobre las bandas ordinarias. Una de ellas es que esta no necesita tensión inicial, de modo que puede utilizarse en transmisiones de centro fijo, y es que la otra elimina la restricción de las velocidades. Los dientes estos hacen posible que se pueda mover la banda casi en cualquier velocidad, baja o alta, entre la que nosotros necesitemos. Y la desventaja, como previamente lo mencioné, es que su costo es altamente elevado por su gran versatilidad y la necesidad de ranurar las poleas para que entren los dientes de la banda. Las transmisiones de bandas planas. Los materiales utilizados para bandas planas son telas, cuerdas impregnadas en caucho, por separados o en combinaciones, plásticos o cauchos reforzados y cuero. Algunos de estos materiales pueden empalmarse para obtener el tamaño del lazo deseado. Los cables metálicos, como otro sistema de transmisión flexible. Se dice que el cable metálico o alambre se fabrica de dos tipos de torcido. Como se indica, el torcido normal es el estándar y los alambres están torcidos en un sentido para formar los cordones o torones, como también se llama. Estos se suelen torcer en sentido contrario para formar el cable. En el cable terminado, los alambres quedan visiblemente paralelos al eje geométrico del cable. Entre los cables de torcido normales no se forman dobleces ni se destuercen y son fáciles de manejar. Bueno, entre todos los mecanismos de transmisiones flexibles ya mencionados, voy a darles una pequeña conclusión sobre lo aprendido. Y lo que puedo decir es, de acuerdo a lo obtenido en la investigación o el trabajo que he realizado, llegué a una conclusión de que los elementos flexibles de las máquinas o de máquinas son muy importantes y muy útiles en nuestra carrera y a su vez muy prácticos de usar, ya que nos permiten reducir el costo y a la vez reducciones de máquinas a emplear. Estos elementos constituyen a una familia de generadores de movimiento. A la hora de usar estos elementos estaríamos en ventaja con respecto al tiempo y costo y al trabajo que deseamos realizar. Otro aspecto importante que se encuentra dentro de otra familia es la flexibilidad que éstas poseen, ya que podemos levantar, mover, arrastrar, trasladar, ya sea disipar un cuerpo de una manera que se nos haga muy fácil y cómodo el traslado, y a su vez son elementos esenciales de movimiento en una máquina. También, como última conclusión, estos elementos se caracterizan por no ser todos generadores de fuerza motriz, sino que son trasladados. Hay que seleccionar un elemento idóneo o útil según el trabajo que se vaya a realizar. No todos pueden hacer la misma función, por eso cada uno tiene su función específica, como por ejemplo las cadenas de carga, que son para tracción o para grandes cargas pesadas. En cambio, las de transmisión de potencia solamente para transmitir potencia de una a otra, como la bicicleta, entre otras. Y estas existen muchas diferencias importantes en ello. Muchas gracias.